Buenos días a todos. Soy Necti Arza, coordinadora de estudios económicos de Fundesarrollo, y les doy a todos una cordial bienvenida a este segundo conversatorio dentro de los ciclos de coyuntura económica de la Cámara de Comercio de Barranquilla, enfocado en el tema de comercio exterior, zonas francas y puertos. Esperamos que esta jornada sea muy productiva para todos ustedes y los invitamos a dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat. En esta mañana nos acompañan como invitados Luis Eduardo Blanco, gerente regional del Caribe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Bienvenido, Luis Eduardo. Muchísimas gracias, Neti. Muchísimas gracias a la Cámara y a Fundesarrollo y a todos los panelistas. Bienvenidos. Esperamos una jornada ardua e interesante. Gracias. También nos acompaña Lucas Arista, director ejecutivo de Asoportuaria. Hola, Lucas. Hola, Necti. Muy complacido de estar acá. Un saludo muy especial para ti, para Fundesarrollo, para la Cámara, para todos los que nos acompañan y para nuestros panelistas. Esperamos poder compartir información muy provechosa. Claro que sí. Y Pedro Donado, gerente de Zona Franca de Barranquilla. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Necti. Muy agradecidos con ustedes, con la Cámara de Comercio, con Fundesarrollo. Saludos especiales a los organizadores de este evento, a mis compañeros panelistas y a todos los asistentes. Claro que sí. Bueno, para dar inicio a este conversatorio voy a iniciar presentando las últimas cifras relacionadas con el comercio exterior del Departamento del Atlántico y luego abriremos el conversatorio para que nuestros invitados nos cuenten qué oportunidades y desafíos se visibilizan en medio de esta crisis del COVID-19. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación de Fundesarrollo. Bueno, como todos sabemos, esta crisis del COVID-19 ha reducido las exportaciones y el comercio internacional en el mundo entero. Pues Colombia no es ajeno a esta coyuntura internacional y podemos ver que también sus exportaciones cayeron en un 7,9%, tan solo en el primer trimestre del 2020. Claramente, pues ya veíamos que el comercio exterior del país se venía debilitando desde el 2019 por la guerra comercial que estaba presentando Estados Unidos con China. Sin embargo, en 2020 vemos que hay un mayor decrecimiento. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportaciones del país, con una participación del 20%. Le siguen también países como Panamá, China, México y Ecuador, que son principales socios comerciales en estos momentos de nuestro país. Sin embargo, China y Estados Unidos, bajo la coyuntura que estamos presentando, fueron los países de destino que presentaron mayores disminuciones en las ventas internacionales de Colombia. Aquí podemos ver los sectores, cuál ha sido el crecimiento, el comportamiento de las exportaciones nacionales por sectores, y podemos observar que el agricultura fue el sector con un mayor crecimiento. Para el 2020, el primer trimestre es del 12,1%, mientras que el petróleo crudo y gas natural, siendo uno de los principales productos de exportación de nuestro país, se contrajo en 22,4% tan solo en estos 3 primeros meses del año. Asimismo, el Atlántico no es ajeno a esta coyuntura y las exportaciones del departamento se redujeron en un 10,6%. El 58% del valor exportado se destinó a 5 países de las exportaciones del departamento, también principalmente Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador e Irak. Sin embargo, el departamento tuvo un mayor crecimiento de las ventas hacia Hungría, exportando principalmente complementos alimenticios. En estos primeros 3 meses fue un paso de $300 a $96,000 simplemente en este producto. Las exportaciones que se originaron en el Atlántico, el 57% pertenece a empresas ubicadas en el departamento, específicamente en Barranquilla y en Malambo. El resto de las exportaciones pertenecen a empresas cuyo domicilio principal se encuentra en ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín y otras del país. Como pueden observar en las diapositivas, en el Atlántico las exportaciones de productos textiles, que era un sector que venía con una buena dinámica en el 2019, se contrajo en un 14,9%. Mientras que agricultura sigue la tendencia nacional y muestra un muy buen desempeño en este primer trimestre del año.
Hablemos ahora un poco de las importaciones. Podemos observar que el crecimiento sectorial de las importaciones nacionales se concentró también en temas de agricultura y elaboración de productos alimenticios. Sin embargo, las importaciones de todo el país decrecieron un 3% frente al mismo periodo del año anterior. Lo mismo sucedió en el Departamento del Atlántico, tuvieron un decrecimiento del 5%, pero uno de nuestros principales productos o sector, que es el de sustancias y productos químicos, sigue con un buen desempeño durante el 2020 con un crecimiento del 24% en cuanto a importaciones. Antes de empezar a conversar sobre zonas francas, es importante decir o comentar cómo fueron las exportaciones del departamento a nivel de empresas. Entonces podemos ver, según las cifras de la DIAN, que para el 2020 se distribuyeron en 10 empresas, principalmente el 60% de las exportaciones del Atlántico. Entre ellas se encuentran Expoganados de Colombia, Aluminios, Cobres y Acero, Cargill de Colombia y Tecnoglass. Entre las empresas con mayor crecimiento se encuentran BAF Química Colombiana, Camacho Colombia, Geoflora, Metal Caribbean e Industria Saber, que es una empresa del Departamento del Atlántico que produce tapabocas. Hablemos un poco ahora sobre las exportaciones colombianas por zonas francas. A nivel nacional disminuyeron un 1%. Como pueden observar, la tendencia desde 2017, en 2015, 2019 presentaban una buena dinámica en exportaciones, pero en 2020 volvieron a decrecer en un 1%. Mientras que las importaciones que venían en caída desde 2018, en estos primeros 3 meses, también presentaron una caída del 14%. Pero el crecimiento de las exportaciones por zona franca del Atlántico fue diferente. Tuvieron un crecimiento del 7,6%, como podemos observar, donde están nuestras 3 principales zonas francas del Atlántico: Barranquilla, Internacional del Atlántico y, por supuesto, La Cayena. Las importaciones, a su vez, por zona franca del Atlántico cayeron en 4,7%. Y en temas de puerto, pues podemos observar que las exportaciones de la zona portuaria de Barranquilla cayeron en 18%. Y las importaciones realizadas por los puertos de Barranquilla decrecieron en 34%. Sin embargo, aquí hay que resaltar que la vía marítima y los puertos son los más utilizados para el comercio exterior en el Departamento del Atlántico. Cerca del 92% de las exportaciones que se realizaron en este primer trimestre del año se realizaron por vía marítima. Y se muestra un decrecimiento de las exportaciones del departamento por vía aérea, alrededor del 11%. Entonces, ya mostrando estas cifras coyunturales de lo que está sucediendo con el comercio exterior, quisiéramos ahora poder abrir un debate, un conversatorio con nuestros invitados, donde podamos conocer cuáles son las oportunidades y los desafíos que se van a enfrentar las empresas y el comercio exterior en estos meses siguientes. Entonces, a mis panelistas, bueno, quisiéramos comenzar, Luis Eduardo, que nos cuentes un poco qué oportunidades y desafíos en materia de comercio exterior visibiliza en medio de esta crisis. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y lo que hemos visto con las cifras que has presentado de Fundesarrollo no es sino algo muy recurrente o similar a lo que está ocurriendo en el mundo. Me gustaría presentar un par de filminas que nos dan el comentario sobre lo que estoy hablando. La economía de este año, del año 2020, según el Fondo Monetario Internacional, una de las instituciones más prestantes y más importantes del mundo, va a decrecer en un promedio del 3% a nivel global. Ese 3% indica que todos los continentes van a tener de alguna manera un comportamiento similar. Entonces, cuando uno observa el comportamiento que tiene la economía o que podría tener a finales del 2020 los Estados Unidos, estaríamos hablando de que la economía de los Estados Unidos reduciría
su potencial en el 5.9, casi el 6%. Lo otro, algo similar está ocurriendo con Europa o la zona del euro, donde el 7.5% entre las cifras que se han tomado se reducirá en el año 2020 su economía. Cuando ya uno aterriza un poco las cifras y se va hacia la zona de Latinoamérica y la zona del Caribe, encuentra que la reducción está en el 5.2 para el año 2020. Y si comenzamos a hacer este escenario y lo traemos un poco a la teoría de lo que estamos tratando de revisar en nuestro ejercicio cotidiano, lo que estamos viendo con las cifras que ustedes están presentando en Fundesarrollo es algo similar. Obedece a que el mundo entero comenzó no solamente en el comercio exterior hace algún tiempo por la circunstancia específica de una recesión o una serie de paradigmas con referencia a una guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, líderes mundiales. Eso conllevó a una ruptura y con el tema del petróleo, básicamente, uno de los principales productos de la economía mundial, comenzó al debate y lo has mencionado exactamente. Y nuestra economía, el comercio exterior y específicamente las exportaciones, es de orden del 55 al 57% en ese sector minero energético. Por lo tanto, cuando se reducen las cifras, como lo han mencionado, del 7.9% en nuestras exportaciones y para el Departamento del Atlántico el 10.6%, pues evidentemente muestra que estas circunstancias a nivel mundial. Evidentemente, cuando uno encuentra las razones de peso, uno dice, bueno, dos teorías o dos circunstancias. Primero, la dependencia del sector minero energético. Esa dependencia del 55 al 60% de nuestro producto principal en petróleo, que tiene un par de circunstancias anexas. No solamente disminuye por el precio del barril del petróleo, sino que también disminuye por la demanda que los países comienzan a decrecer o a estar interesados. Allí vimos cifras importantes con el precio del barril, cifras que indicaban el precio del barril en negativo para alguna condición. Entonces, Colombia, adscrito a un sector específico, en sector de exportaciones, es muy probable que vaya a tener el mismo comportamiento que estamos viendo. Ahora, las cifras indican que Colombia probablemente en el año 2020 va a decrecer en el 4.6% su economía. Ahora, ¿qué nos presenta esto? Bueno, la economía cuando decrece, las demandas disminuyen, el desempleo comienza, las empresas obvian sus procesos productivos y por supuesto todo este análisis que teníamos de crecimiento y demás ventajas y competitividad y salir a mercado a globalizarse, pues tiene que reducirse un poco en ese sentido para esperar que de alguna manera volvamos a tener las condiciones que teníamos inicialmente. Entonces, en ese escenario, por supuesto, aparecen oportunidades y oportunidades con unos retos importantes. Entonces, el mundo comienza a visualizarnos y comienza a darse cuenta que ahora es más importante sectores de salud, que probablemente somos muy buenos, y otros sectores alternativos. Entonces, en el sector de salud comenzamos a orientar el esfuerzo y nosotros tenemos en el Atlántico empresas dedicadas al sector de salud, farmacéutico específicamente, pero hay otro sector que comienza a reinventarse, el sector textilero, y entonces comienza a aprovechar todo esto de la bioseguridad y comienza a mirar que los tapabocas, como el caso de Cyber que has mencionado y el de otras empresas textileras que comienzan a ver como alternativa de mercado internacional, porque la demanda comienza a ser nueva. Ya no es el petróleo, ya no son los vestidos, ya no son los zapatos, ahora es la bioseguridad. Y ahí tenemos el alcohol, y ahí tenemos los aceites, y ahí tenemos el comportamiento de los tapabocas, y ahí tenemos los trajes de bioseguridad. Pero también emergen otros eventos importantes. Esto que estamos haciendo es un cambio sustancial. Las personas ya no nos estamos viendo ya personalmente, sino que comenzamos a integrarnos en el concepto del virtualismo. Y el virtualismo comienza a ser uno de los elementos importantes para aprisionar o para buscar alternativas. Y vendrán y aparecerán nuevas APP, y vendrán y aparecerán nuevos mecanismos mediante los cuales podamos aprovechar el mercado internacional. De tal manera que en el contexto de los aprovechamientos, de los retos y las oportunidades, se abren, así como se cerraron algunas nacionales, muchas ventanas y muchas oportunidades que los empresarios de alguna manera vamos a tener que
ubicar y vamos a tener que lograr insertarnos en ese mercado. Ahora, si bien es cierto, se venía hablando de una cosa que todos repetíamos al unísono como las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor también comienzan a modificarse y ahora se están hablando de cadenas regionales de valor. Y es ahí donde debemos integrarnos. Y es ahí donde lo que hicimos durante muchos años, lo que hemos hecho desde que la aparición de la globalización en Colombia, con el tema de la diversificación de la oferta exportable, no es solamente una realidad, sino es una necesidad. Ahora hay que avanzar muy rápidamente e insertarnos en esas cadenas globales de valor para que nos den el espacio. Entonces, oportunidades hay, retos hay, pero también hay mucha diversificación por realizar. Muchas gracias, Luis Eduardo. Me gustaría que Pedro nos contara desde Zona Franca cuáles son esas oportunidades que se pueden visibilizar en los empresarios. Mira, yo quisiera comenzar un poquito atrás para que las personas, con toda esta serie de información que nos acaba de dar Luis Eduardo, no vaya a confundirse frente a la información que dio Fundesarrollo. Fundesarrollo dio una información con un corte de marzo, 30 de marzo. Sin embargo, al 30 de marzo apenas estábamos nosotros comenzando. La cuarentena la comenzamos el 12 de marzo. Entonces no sabíamos el fenómeno ni la incidencia de esta pandemia en la economía. El daño económico ha sido multisectorial. No solamente es por el virus, sino también por el petróleo, por la tensión que existe entre los Estados Unidos y China, etc. Entonces, medir la economía y los resultados del crecimiento económico en estos meses, sobre todo abril, mayo y junio, en donde las empresas inicialmente pararon y después, de acuerdo a las necesidades, fueron abriendo, hizo que la producción llegara a los mínimos extremos de los últimos 100 o 100 o quién sabe cuántos años. Entonces son informaciones que apenas vamos a descubrir. Interesantísimo que esta charla la tuviéramos dentro de un mes para ver cuáles ya son con los resultados de abril y de mayo, cuáles son los resultados en Colombia. Yo veo muchas oportunidades porque finalmente esta pandemia y este encerramiento en el que estamos todos nos trae muchas oportunidades. Yo creo que el mundo va a cambiar en muchos aspectos. La industria, por ejemplo, yo creo que se va a acercar más a los mercados. Muchos mercados van a cerrarse, a proteger sus economías. Seguramente si nosotros teníamos influencia o nuestra economía crecía por el comercio exterior que teníamos con esos mercados y nos cierran los mercados, entonces vamos a tener problemas. Hay algunos sectores como los mineros energéticos que apenas están reaccionando en estos momentos y que marcaban un indicador grandísimo dentro de las cifras de las exportaciones colombianas, y esos llegaron a cero por los precios internacionales que cogieron. Es de todos conocido, pues el Golfo, los norteamericanos, etcétera. Ese conflicto frente al precio del petróleo hizo que los precios se bajaran también a límites que nunca habíamos tenido. En este momento hay una reactivación, nuevos ingresos en las economías. Yo creo que vamos a tener oportunidades, ya que la pregunta que tú hiciste es qué oportunidades visualizamos en medio de esta crisis. Yo creo que hacia Colombia y específicamente hacia aquellas ciudades que tienen puertos, que tienen puertos marítimos y fluviales, nos va a llegar una oportunidad de desarrollo porque puede haber una gran relocalización industrial, no tanto de Colombia, sino de otros países que se acerquen hacia Colombia y hacia estas ciudades que tienen puertos. Ahí cae Barranquilla. Yo creo que para Barranquilla es una gran oportunidad. Está también todo lo que nos deja el desarrollo, los desarrollos tecnológicos que van a quedar. Todos los que se están modernizando
metiendo las nuevas tecnologías, etcétera, esos desarrollos van a quedarse. El teletrabajo, el home office va a quedarse, eso va a quedarse. Pero yo creo que hay otros despertares que son importantísimos. Y es que hay un desarrollo de una conciencia social que también se va a quedar. Todos nos hemos estado dando cuenta de que hay mucha gente caramba, que hay que ayudar, hay que nivelar esa distancia social. Y por el otro lado hay un desarrollo de una conciencia medioambiental que también quedará, y eso pues nos traerá un beneficio a todos los habitantes de este mundo. Muy interesante todo lo que nos acabas de contar, Pedro, y es muy valioso el tema de las cifras y los cortes de acuerdo a la disponibilidad de información, y ojalá y si pudiéramos seguir haciéndole este seguimiento a la economía y el comercio exterior sobre lo que va a pasar en estos meses venideros con todo este encerramiento, como tú lo has llamado. Lucas, cuéntanos, con todo esto que contó Luis Eduardo y Pedro, ¿qué sectores consideras tú que serán atractivos para la recuperación del departamento? Hola, sí, gracias. Bueno, yo quiero arrancar también, digamos, poniendo un poco en contexto la situación del sector portuario. Nosotros en Barranquilla, información a abril de todas las terminales de movimientos de importación, de exportación y de cabotaje, tenemos un comportamiento que es, digamos, superior al año anterior, al año 2019. Y digamos que fue un año que arrancó muy bien para los puertos de Barranquilla, ¿cierto? No así en todo el país, porque también hay que decir que esta tendencia de menor comercio exterior, sobre todo en contenedores, ya se veía venir a inicios de año, digamos, todas los gurús de comercio exterior y las entidades pues, especializadas preveían un decrecimiento en el comercio exterior cuando empezaba el virus a propagarse en China, cuando empezaban, digamos, a verse las consecuencias de las tensiones entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya se preveía un menor comercio a nivel mundial. Pero Barranquilla arrancó con mucha fuerza, digamos, en parte por las condiciones favorables que teníamos en el canal de acceso. Acá dependemos mucho de las condiciones de estabilidad. Y pues la industria importadora de alimentos, sobre todo, arrancó con mucha fuerza. La exportación de coque también arrancó con mucha fuerza, que venían unas exportaciones represadas por malos precios, pero arrancó muy bien este primer cuatrimestre. Entonces, si uno hace el corte hasta abril, uno dice, bueno, los puertos no han sufrido, y es un poco el mensaje que tiene el gobierno central, los puertos no han sufrido por el tema del virus y además no han parado las operaciones. Los puertos han seguido operando y han estado excluidos de todas las medidas de confinamiento obligatorio desde el principio. Entonces, pero en el tema portuario, o en el tema de comercio exterior, hay un delay entre lo que pasa en la economía y el impacto que se ve en los puertos. Este movimiento del primer cuatrimestre, pues son principalmente importaciones y exportaciones que estaban negociadas hace meses atrás, cuando no se había visto el impacto de la pandemia a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, el caso más claro es el del acero. El acero se importa, o el ciclo de importación de acero puede llevar hasta 3 meses. Desde que se pone una orden, el fabricante en la China o en la India o en Brasil hace la fabricación, importa sus materias primas, despacha al puerto de origen, el tiempo de tránsito, la importación, la nacionalización, etc. Entonces son importaciones que venían desde febrero y desde marzo, donde había una muy buena dinámica, digamos, se veía muy bien el tema de la construcción. Entonces todo ese producto llega entre marzo, entre abril y entre mayo. ¿Y qué pasa? Pues no sale a la misma velocidad que venía llegando por todo el tema del confinamiento y del paro en seco del sector de la construcción. Entonces, hoy la situación que tenemos son puertos o almacenamiento lleno, clientes con muchas dificultades en su flujo de caja para nacionalizar y para retirar la mercancía, clientes con bodegas llenas, donde sus ventas pues no van a la velocidad
de la importación o del suministro que les viene llegando. Entonces, digamos que la situación, pienso, ojalá me equivoque, pero para los puertos va a ser muy difícil en los próximos meses. Digamos, mayo ya se ve un bajón sustancial en el movimiento de comercio exterior. Junio y julio pienso yo que se va a ver, digamos, las consecuencias de este confinamiento, de esta emergencia económica. Que también yo me quiero ir por la versión de los optimistas que dicen que esta situación fue provocada por un virus, no son crisis estructurales como tal vez la crisis del 2008. Entonces, en ese sentido, pues la recuperación, vuelvo y digo, me voy por la línea de los optimistas, la recuperación debe ser, pues queremos que sea un poco más rápida también. Y también me voy por el lado de las oportunidades. Obviamente los desafíos y las problemáticas, no solo para el sector portuario, sino para todos los sectores, son innumerables. El sector portuario finalmente es un reflejo de lo que pasa en la economía. Si hay una economía vigorosa, donde hay mayor comercio, mayores importaciones para mayor fabricación, mayores exportaciones, pues a los puertos le va a ir bien. Y si la economía pues está en crisis, pues no va a llegar suficiente carga y los puertos vamos a tener problemas. Pero quiero hablar de las oportunidades que esta situación nos va a dejar y comparto mucho lo que nos ha dicho Pedro y Luis Eduardo en el sentido de la tecnología. Yo pienso que lo que esta situación le va a dejar a los puertos, lo quiero centrar en una aceleración de la transformación digital y de procesos de automatización, una eliminación de trámites innecesarios, por lo general no los ponen o no los imponen los puertos, sino son trámites que vienen desde la SUPER, desde todo el proceso de la DIAN. Yo pienso que eso se tiene que automatizar y fluir mucho más, y creo que, o espero que sea algo que deje esta pandemia, y una presión en los temas ambientales. Digamos que yo creo también que si bien esto no es una emergencia ambiental, pues hace que la conciencia de todos estos temas de bienestar y de desarrollo sostenible sea mucho mayor, y pienso que es algo que va a quedar, o una presión que de hecho desde Aeroportuaria estamos ya trabajando en temas de desarrollo sostenible o de greener ports. Pienso que eso va a haber una presión importante en ese sentido. Yo mostraba una diapositiva también sobre la evolución de los puertos en el tiempo, cómo los puertos pasan desde tiempos históricos de ser un simple punto de transferencia de mercancías a la cuarta o quinta generación de puertos que ya son verdaderos aliados estratégicos de los clientes en términos de sus cadenas de suministro. Yo pienso que los puertos que no tengan ese chip de ser, digamos, parte integral de la cadena de suministro, de la cadena de valor que llamaba Luis Eduardo, de sus clientes, van a tener problemas para subsistir, no por la pandemia, pero la pandemia acelera esa necesidad de la transformación, que no es solamente un software o un tema tecnológico, sino un cambio de mentalidad en que los puertos entiendan su rol como aliados estratégicos de sus clientes en procesos de importación y de exportación, en procesos, digamos, de automatización de procesos digamos, de comercio exterior, y en que, como lo mencionaba, digamos, ponerse en las necesidades del cliente, sobre todo ante esta pandemia actual o ante esta crisis actual, y es qué necesitan o cómo puede un puerto ayudar a solventar las dificultades que tienen sus clientes, cómo puede ayudar en ese almacenamiento, cómo puede ayudar, no sé, a descontainerizar un producto, porque tal vez toda la mercancía que pidió el cliente, sea un supermercado, lo que sea, no la va a necesitar. Entonces tal vez, digamos que el puerto juega un rol principal en convertirse en un aliado logístico o en un operador logístico, aunque no es su rol principal, de sus clientes. Pienso que ahí está la clave del éxito para salir fortalecidos de esta crisis. Claro que sí, Lucas, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Aquí Yasmira Batista nos pregunta, ¿sería adecuado cerrar nuestro mercado para proteger las empresas locales? Abro el debate para que nuestros expertos nos cuenten cuál es su opinión frente a esta pregunta.
déjame, yo les hago una reflexión. El mundo entero se maneja a partir de un concepto de globalización y el tema de la globalización o apertura comercial se dio a nivel de todos los estados y de todos los continentes. Aquellos que producían un menor bien o un mejor bien o un producto más económico integraba a una producción y a un mercado mundial. Y eso hacía que de alguna manera unos y otros dependieran, en resumen, de las condiciones, de favorecimiento, no solamente en calidad, sino en precios. De tal manera que por esa predisposición que hubo, o ese concepto de mercado internacional, muchas empresas al final tuvieron la oportunidad de emigrar y de entrar a nuevos mercados. Y de hecho, también nosotros en Colombia comenzamos a mirar escenarios como que, bueno, yo soy bueno produciendo café, y de pronto fuimos paulatinamente, no solamente entregando la producción de café al mundo, sino que también dependíamos de otras producciones mundiales. Recientemente, el gobierno nacional, con esto de la pandemia, acaba de mencionar una normatividad que hace la apertura para poder traer lo que es el maíz, lo que es el sorgo y lo que son productos de la torta de ¿cómo se llama? La torta de soja. Estos productos, uno dice, bueno, pero Colombia debió haberlo producido. Sí, Colombia debió haberla producido. Nuestro escenario es que teníamos la tierra para eso. Pero desafortunadamente por condiciones propias, no la pudimos hacer. Y comenzamos a pedir esos productos afuera. De hecho, tuvimos la necesidad, no porque nosotros consumamos mucha soya o porque consumamos mucho maíz, sino que esa es la fuente primordial del alimento para nuestro ganado, para nuestros animales, para los avícolas, etcétera, etcétera. De tal manera que eso parte de la cadena de producción y la cadena de alimentación. Es por lo tanto que el cierre definitivo de fronteras está realmente vedado. Entonces, porque todos estamos dependiendo en mayor o menor proporción de un artículo que produzcamos o que no produzcamos. Es decir, en este orden de ideas hay que hacerlo de una manera equilibrada. Y es allí donde nace el concepto de las cadenas globales de valor, porque de alguna manera alguien es más eficiente o alguien lo puede hacer mejor, y entonces transportábamos nuestra mercancía o nuestros productos hacia esos tres escenarios. Recuerden que hay tres cadenas grandes de valor, unas están ubicadas por la zona de Asia, otras en Europa y la última final está en Estados Unidos. Y hay que emigrar hacia esa producción y hacia ese contenido. Los latinoamericanos, en términos generales, poco o casi nada tenemos en consideración allí, pero hay que tratar de meternos. ¿Cómo nos tenemos que meter? Entonces es cuando viene el nuevo concepto. Las cadenas globales de valor se cambian por las cadenas regionales de valor. Entonces ya estamos hablando mucho más cerca. Estamos hablando de que el tratamiento debe ser interno. Podríamos pensar que de aquí a algún tiempo, si somos disciplinados, si tenemos unas metas trazadas, si creemos que lo podemos hacer y las condiciones están dadas, sí podemos reemplazar alguna producción que viene del exterior para Colombia. Y viceversa, algunos también estarán haciendo el proceso. Pero en este momento es un tanto difícil contemplar que si cerramos, como propende el mercado, ya estaríamos solucionando el debate de que la industria se refuerce y que nuestra producción tendría que ser consumida en totalidad aquí, porque hay algunos productos que definitivamente no los estamos haciendo. Pongámonos en el sector de tecnología, totalmente por fuera. Escasamente algunos algunos hardware que se están haciendo por allá por Antioquia, pero de ahí pare de contar. Entonces tendríamos que intercalar y para poder seguir haciendo parte de la economía mundial. Así es, muy de acuerdo con lo que dice Luis Eduardo. Los precios dependen de la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda depende pues de los niveles de producción que tú tengas y la tecnología que tengas y la eficiencia que tengas en la aplicación de eso. Entonces, aun cuando nosotros tengamos los suelos para producir el maíz, si no tenemos las máquinas para hacerlo y los abonos, los fungicidas que nos permitan competir con esas altísimas producciones que se originan en los Estados Unidos, nunca seremos competitivos y siempre será mucho más económico importarlo, el maíz, a producirlo en Colombia.
desafortunadamente es así. Entonces, determinado o conocido cuáles son los problemas, le corresponde al gobierno mirar a ver cómo va solucionando esos temas, cómo alivia los aranceles para la importación de equipos y de herbicidas y de abonos, y etcétera, y cómo capacita a nuestros vecinos y agricultores en Colombia y cómo fomenta la agroindustria, y entonces así podemos ser competitivos en precios y así podríamos defender nuestra producción nacional. Así es. Es toda una cadena. Claro que sí. Lucas, una pregunta para ti. Estefanía García nos pregunta, o te hace la pregunta, en medio de esta situación, ¿cómo quedan los planes del proyecto de navegabilidad del río Magdalena? Ok, bueno, gracias. Buena pregunta. A ver, nosotros, pues, la información que tenemos es que ese proyecto sigue adelante. De hecho, en estos días sabemos que se entregó la estructuración técnica, luego viene la estructuración financiera del proyecto, está en una fase de diálogo competitivo y pues hasta ahora no tenemos ninguna información que nos diga que ese proyecto lo van a archivar o que no va a seguir adelante. Entonces, pues digamos que hasta que no haya otra definición, pues estamos confiados en que el proyecto sigue. Ahora bien, para el caso de Barranquilla es muy importante la estabilidad en el canal de acceso, y esa estabilidad pasa por dos cosas importantes. Uno, por unas obras rígidas o unas obras hidráulicas que protejan un poco y que ayuden a que el río haga su función de transportar los sedimentos hacia el fondo del caño que hay en Bocas de Ceniza, fuera de Bocas. Y dos, dragar permanentemente el río, porque todos los ríos que son puertos se dragan de manera permanente. Entonces, lo que es importante es que mientras ocurra ese proyecto de APP, si por temas de la crisis actual eso se va a retrasar, pues que el gobierno esté en la capacidad de hacer esas obras rígidas, que ya la Universidad del Norte ha entregado la estructuración técnica, y buscar la manera digamos, de resolver el tema del dragado permanente, como se ha venido haciendo. De hecho, pues, digamos, hoy tenemos una draga en la ciudad que, a pesar de unas dificultades, pues, confiamos en que el tema se resuelva, y de esa forma, pues, le damos garantía al canal de acceso. Y el otro punto importante, que es el intermodalismo, que yo pienso que va a ser de las cosas que va a dejar esta crisis o esta pandemia, es la posibilidad de conectarnos con el interior del país a través de métodos más eficientes o económicos, y que la carretera sea un complemento de eso. Pues hoy, digamos, si bien el río es navegable, el problema es que no es confiable hasta ciertos puntos. Hasta Barranca Bermeja tenemos un problema de confiabilidad, y obviamente aguas arriba también. Pero hasta Gamarra o hasta La Gloria, hoy hay operaciones multimodales que funcionan bastante bien, incluso conectando a Barranquilla con el tren en Gamarra, digamos, y de ahí hasta La Dorada. Entonces, esos procesos hoy están funcionando. Hoy también, durante esta pandemia, han demostrado que son una alternativa muy viable para importaciones, por ejemplo, de acero, o para exportaciones de carbón coque. Entonces, yo pienso que eso va a quedar y va a seguir con fuerza. Claro que sí. Si me lo permites, Nelly, yo hago un comentario que es muy apropiado en este momento, y es mi criterio personal, insisto en esto, de que el proyecto de navegabilidad del río, adoptando y recogiendo todo lo que dijo Lucas, correcto todo esto, pero yo me quiero referir a el río arriba. Río arriba es de Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. El proyecto de navegabilidad inicial llegaba hasta Puerto Salgar. En este momento lo cortaron unos 260 a 300 kilómetros y va a llegar solamente hasta Barranca Bermeja. Para mí, eso es terrible para Barranquilla. Es terrible en el sentido de que nos impide llegar al corazón, al ombligo
de este país que para mí está en Puerto Salgar. El Puerto Salgar es una población que queda frente a La Dorada, Caldas. Puerto Salgar queda en Cundinamarca y nosotros estamos ahí en el centro del corazón productivo, en el centro productivo del país, en donde está la zona cafetera. Hay unas zonas mineras impresionantes de carbón, está muy cerca el transporte del petróleo, queda fácil el traslado de los contenedores vacíos hacia la costa, hacia el puerto de Barranquilla. En este momento la navegabilidad del río, uno de los grandes beneficiados finalmente va a ser Cartagena a través de el transporte del petróleo, un poquito a Barranquilla, va a llegar algo a Barranquilla, nosotros tenemos un poco menos de infraestructura, sin embargo Cartagena, a raíz de la inversión que se está haciendo en el canal del dique, tendrá mucha mayor posibilidad de explotación de esa riqueza que produce el río Magdalena. Entonces, para mí, eso yo quiero alertar, poner aun cuando ya no hay nada que hacer, por lo menos en este proyecto, porque parece que ya está cerrado hasta Barranca Bermeja, Lucas lo puede confirmar, pero río arriba yo creo que debe ser una consigna en el mediano plazo o corto plazo de una solicitud que debemos hacer los barranquilleros, porque eso nos vuelve o nos afianza dentro del multimodalismo que queremos para la ciudad. Sí. Bueno, tenemos una pregunta para Luis Eduardo. Roberto Casas pregunta, ¿debe Colombia apoyarse en sus diferentes TLCs para relocalización de las cadenas de valor y sacarle provecho? Gracias, Roberto, por la pregunta que me da la oportunidad de mencionar que, si bien es cierto, las cadenas globales de valor es un imperativo económico en el sentido de que uno integra las cadenas globales de valor porque es eficiente, porque es competitivo, porque tiene alguna, digamos, especialización que puede incorporar a esas cadenas globales de valor. Pero es cierto que todos los tratados de libre comercio, en su máxima y pequeña presentación, pueden contemplar la manera en que los inversionistas puedan incorporarse o meterse a un país, como el caso de todos los tratados de libre comercio que tenemos. Pero también es cierto que tenemos que mostrar que somos eficientes, que somos capaces, que tenemos formalización, que tenemos tecnología, que tenemos industrialización, porque es que no se pueden venir a hacer una inversión con un componente, por ejemplo, el componente nuestro de que aún desconfiamos de las herramientas de facilitación del comercio exterior y no estamos dándole seguridad a un régimen de zona franca, y no estamos dándole seguridad a un comercializador internacional, y no le estamos dando seguridad a un plan vallejista, de tal manera que cuando uno enfrenta los tratados de libre comercio con la realidad, es que el empresario lo que quiere es incorporarse a una cadena global de valor, pero también tiene que buscar dónde somos más eficientes. Entonces, en Colombia deberíamos estar pensando en que el resto del mundo es competencia nuestra. Y ahí es donde viene un popular dicho que dice: yo estoy donde mejor me tratan. Y en ese sentido, nosotros tenemos una gran cantidad de normas que probablemente no están facilitando el comercio internacional y probablemente están alejando la inversión extranjera. Entonces, la invitación es un poco, sí, probablemente los tratados de libre comercio sirven para eso, para aperturar carreteras, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y hay que buscar la manera en la cual el inversionista que vaya a hacer ese trabajo de venirse también tenga facilitación en el comercio internacional. Ahora, hay que tener mano de obra, hay que tener tecnología, hay que tener capacitación, es decir, toda una serie de argumentos, segundo idioma, etcétera, etcétera, virtualismo, toda una serie de argumentos para que las personas se sientan no solamente en casa, sino que pueda hacerlo de manera eficiente, porque si no, se va para otro país donde lo obtiene con mayor facilidad. Claro que sí. En ese orden, Luis, de toda esta vinculación a las cadenas mundiales, conocemos que el comercio exterior se revolucionó después de los años 60 por el tema de los contenedores. Pero con todo este aislamiento y con toda esta nueva tecnología que se está desarrollando, ¿consideras tú que los contenedores pasarán o serán reemplazados por el comercio electrónico, por el e-commerce, o definitivamente no? Seguimos en esa modalidad.
la historia va a cambiar y ojalá seamos nosotros la que veamos. Hemos visto muchos cambios importantes. Pero fíjense, aquí hemos venido hablando de puertos, hemos hablado de zonas francas, hemos hablado de comercio internacional, pero nos hemos basado solamente en la historia de los bienes y de los productos. Que el horizonte es tan abierto para los servicios que nosotros ni siquiera tenemos idea. Probablemente tenemos una vaga explicación de los call centers, de los BPO, de los KPO. Es decir, son incipientes los procesos de servicios que tenemos. Ahora, cuando uno habla de la carga contenerizada, uno habla de que es la mejor manera de trasladar un bien o un producto, pero cuando uno habla de tecnología, uno dice, bueno, es el impacto que tiene el desarrollo de una nueva manera o un nuevo sistema multimodal. Es decir, aquí ya no estamos hablando de trenes, aquí ya no estamos hablando de ríos, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, los drones puedan entregarme la mercancía en la puerta de mi casa. Y estamos hablando de tecnología 5G. Y para eso, realmente, de alguna manera, nos hace falta algún espacio. Mire, voy a colocar una historia. Cuando uno se da cuenta de por qué el problema de las grandes ciudades, uno encuentra que el transporte terrestre, la comunicación, comienza a ser un dolor de cabeza. De hecho, Barranquilla lo tenemos. Ya cuando Barranquilla teníamos 600, 500, era muy fácil trasladarse en 5 minutos del norte al sur. Hoy en día ya nos demoramos un poco más. El sistema terrestre afecta tiempo y ese tiempo en costos logísticos es un valor. En Colombia está determinado el costo logístico en un 15% del precio del producto, de la venta. Entonces, uno dice, en Estados Unidos, ¿cómo lograron, de alguna manera en Nueva York, ciudades importantes, lograron impactar y lograron dejar para que las personas en el paqueteo no lo entregaran de camión en camión como nosotros lo estamos haciendo hoy en día, sino que a través de drones? La especulación es que para llegar allá necesitamos virtualismo, necesitamos conocimiento, necesitamos tecnología, necesitamos una serie de herramientas que aún estamos un poquito alejados. Entonces, la tarea todavía está por iniciar. En servicios es muy amplio. Y nosotros ni siquiera hemos comenzado a medirlos. Tenemos historias atrasadas de lo que son las exportaciones de servicios o las importaciones de servicios en Colombia. Claro que sí, muy importante. Pedro, quisiéramos que nos contaras un poco desde las empresas de Zona Franca, cómo han enfrentado o piensan enfrentar el proceso de reactivación económica, cómo han manejado también todo este tema de la bioseguridad dentro de las empresas, la entrada y la salida de la Zona Franca, y si han podido acceder a los beneficios o ayudas ofrecidas por el gobierno nacional. Dos preguntas importantes. Bueno, de todos es conocido que en Colombia, para contener el virus la decisión fue cuarentena a todo el mundo. Todo el mundo, pase lo que pase, excepto unos sectores esenciales. ¿Cuáles eran los sectores esenciales? Hombre, los señores de la salud, las fuerzas militares, los puertos y también las zonas francas. Las zonas francas que se necesitaban o que se necesitan como complemento de todas esas cargas que llegan a los puertos y para el recibo de unas mercancías o de unos productos que son de consumo y necesarias para detener la pandemia. O sea que nosotros nunca paramos, nosotros continuamos trabajando. Las empresas usuarias de la zona franca sí pararon. Nosotros llegamos a tener solamente un 20% de las empresas funcionando en un momento determinado. Y nuestros movimientos de comercio exterior se bajaron, increíble en movimiento, pero las empresas que quedaron, empresas de alimentos, empresas de producción de artículos necesarios para contener el virus, esas se dispararon en su producción, en laboratorios clínicos, farmacéuticos, etcétera, todos esos sectores. Nosotros en la zona franca tenemos aproximadamente unas 120 empresas, de las cuales terminaron 20 o 25 o 30 funcionando en un momento determinado. Las otras, aun cuando cerraron sus puertas para la producción,
siguieron con el teletrabajo, etcétera, y mandaban una persona, 2 personas, 5 personas, cuando tenían nóminas de 80 o de 100 personas. Mientras tanto, la gente o las empresas aguantando y sufriendo porque pagando unas nóminas y pagando unos servicios públicos y unos costos fijos sin producir, ¿cierto? El gobierno nos ayudó con una figura que le quedaba muy fácil, y es que como zonas francas, utilizando unos activos del Estado a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nosotros tenemos dentro de nuestros compromisos contractuales está en girarles unos cánones de arrendamiento. Y les dijimos a ellos, mira, durante los próximos trimestres permiten aplazar un alivio en el pago de estos cánones y así nos va a facilitar nuestra caja. Y ellos nos dijeron, ok, lo hacemos, pero con un compromiso. Y el compromiso es que nosotros lo que les demos a ustedes, ustedes se los trasladen a sus empresas. Entonces, si bien es cierto que ellos por un lado nos dieron 100 pesos y nos aliviaron la caja porque nosotros no tuvimos que sacarlo, nosotros a la vez le dijimos a los usuarios nuestros, aquí tienen los 100 pesos que nosotros también les vamos a dar para que ustedes trasladen sus pagos y así les mejoramos los flujos de caja a las empresas. Hoy en día estamos trabajando más o menos llegamos a un 80-20, 20 trabajando presencial y 80 desde sus casas, o algunos sin trabajar, y hoy estamos lo contrario, hoy estamos trabajando 80 presencial y un 20 desde sus casas. Las medidas de bioseguridad las estamos aplicando al 100%, muy estrictos con lecturas de temperatura a la entrada de la zona franca, con comunicación a las autoridades tan pronto la gente encontramos pues que alguien está pues dentro de unos parámetros que indiquen pues que es riesgoso. Eso como zona franca, las áreas comunes con vigilancia permanente, tenemos unas seguridades en moto y en vehículos dándole la vuelta permanentemente a la zona franca o a las zonas francas que nosotros administramos. Recordemos que nosotros tenemos en Barranquilla 3, zona franca de Barranquilla, zona franca internacional del Atlántico Sofía y la clínica Puerto Azul. Entonces, en la clínica Puerto Azul las medidas de bioseguridad pues sí son requete mucho más estrictas, por supuesto, pero todos nuestros usuarios internamente son dueños de sus propias medidas de bioseguridad. Nosotros somos simplemente unos supervisores en esos casos, pero ellos también están muy estrictos en eso. Hace unos días nos utilizaron de trampolín para los fake news, en donde decían que el foco de contaminación se había originado en la zona franca, que tal, que no sé qué. No es pura carreta. Nosotros tenemos un solo caso detectado en una empresa usuaria, la cual se hicieron también la salud del departamento y de la ciudad, determinó el caso y revisó pues a quienes estaban por ahí cerca y etcétera. Todo el mundo está en cuarentena en eso, que son 5 personas adicionales y ya. Y todo está funcionando normalmente en este momento. A nosotros el comercio exterior nos dio duro. El número de operaciones, yo tengo alguna estadística, el número de operaciones se redujeron en un 35% el número de operaciones. El movimiento en toneladas bajó en un 40%. En valor bajó en un 41%. Las exportaciones en abril bajaron un 45%. Sin embargo, la zona franca Sofía se incrementó en sus exportaciones y en sus operaciones. ¿Por qué? Porque allá están
hay muchas más empresas orientadas hacia la producción de elementos de bioseguridad y de drogas farmacéuticas. Entonces, nuestro fenómeno fue ese. Afortunadamente, pues las cosas van funcionando bien. Carga, hay toneladas de carga, porque todas esas embarcaciones que llegaron llenas al puerto, como decía Lucas hace un rato, pues muchas de ellas, las cargas están dentro de la zona franca y ahí van saliendo. Estamos trabajando 7 por 24, allá se trabaja día y noche, entrando mercancía y saliendo mercancía para abastecer las necesidades de Barranquilla y del territorio nacional. Nosotros estamos funcionando, yo diría pues que por supuesto que podríamos estar mejor, pero dadas las circunstancias yo diría pues que nos ayuda bien, hemos sorteado bien la situación en conjunto. Por supuesto que habrá empresas que no han comenzado, hay empresas que todavía no han comenzado a funcionar y hay otras que no han parado, no han dejado de funcionar. Claro que sí. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, entonces voy a dar un cierre con las principales conclusiones de este conversatorio maravilloso que hemos tenido en la mañana de hoy sobre comercio exterior, zonas francas y puertos. Y de lo que podemos extraer de esta sesión principalmente es que definitivamente el cierre de las fronteras no es la mejor vía para la reactivación económica. Vincularse a las cadenas regionales de valor en el comercio exterior son uno de los nuevos desafíos de Colombia y del Departamento del Atlántico. Aprender de la tecnología para ser más competitivos es lo que deben empezar a hacer las empresas. Cambios en los modelos de negocio para poder acceder a nuevos mercados y mejorar la logística de comercio exterior en trámites y procesos. No siendo más, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y dejaron sus comentarios, y el lunes los esperamos en el próximo conversatorio sobre construcción. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias. Saludos. De panel. Muchas gracias. Gracias, Pedro, Luis. Betty, buen día. Muy bien. Buen día para todos. Dale, chao. Gracias. Muchas gracias a todos, ¿no? Bueno, chao.